De manera breve, quiero contestar una serie de preguntas que me han llegado a mi correo electrónico y me gustaría muchísimo que quedaran resueltas a efecto de las comprobaciones que están pendientes de resolver. Esta pregunta la envió María Eugenia Castel, en la que ella hace la siguiente cuestionamiento. Dice que en una investigación que ella elaboró, encontró que había una jurisprudencia de la Corte Suprema donde decía que una demanda contra un consulado de otro país por temas laborales no se debía hacer ante la Corte Suprema, sino que eran competentes los jueces civiles. Dice que le gustaría entender un poco más el sentido de esa decisión que tomó la Corte. Igualmente pregunta que en esa misma sentencia mencionaban que el fuero iba hasta los familiares del diplomático y le gustaría saber si entonces en ese sentido una sentencia contra el esposo del embajador de Venezuela en Colombia también iría a la Corte Suprema de Justicia. Para resolver esa duda es importante tener en primer lugar claro el estudio de la Convención de Viena que en clase estuvimos revisando. En clase estuvimos viendo una cuestión bien importante, es que los agentes diplomáticos gozan de inmunidad diplomática, de manera que hay una serie de situaciones por las cuales se les puede demandar, pero por cuestiones de orden diplomático, esos asuntos deben ser demandados en el país de origen de estos agentes diplomáticos. Hay tres excepciones que las vimos claramente en clase y que las han estudiado en los textos que hemos revisado. Pero quedan en duda muchos temas, por ejemplo, las demandas por asuntos laborales, las demandas por asuntos familiares. Vean ustedes cómo le puedo resolver esta pregunta a María Eugenia. Puedo decirles lo siguiente. Importante es leer el artículo 41 de esa misma Convención de Viena, que les va a dar un perfil muy claro. Es que los agentes diplomáticos deben respetar nuestro ordenamiento jurídico. Ellos no pueden venir a generar dentro de nuestro país una serie de violaciones que generen una especie de impunidad diplomática. Así que los invito, para poder estudiar un poco el tema en asuntos laborales, ver la sentencia que se produjo por la consejera ponente Estela Conto Díaz del Castillo, decisión que se tomó en el Consejo de Estado en la sección tercera, subsección B, del 6 de diciembre de 2013, en un caso en el cual se trató de un ciudadano que trabajaba en una embajada. Esta persona, trabajando en la embajada, no se le pagaron una serie de derechos laborales. Obviamente que el contrato laboral se desarrolló con base en las reglas colombianas y pues obviamente se estaban generando una serie de violaciones de derechos. Ante esa cuestión, el ciudadano colombiano decidió demandar al Estado y al embajador de ese país por los derechos laborales ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada funcionalmente de conocer de los asuntos que son del resorte de esa sala. De manera que, ¿qué sucedió allí en la Corte Suprema? Se declaró, obviamente la Corte Suprema rechazó el caso, no lo llevó, no lo tramitó y por tanto este ciudadano quedó sin respuesta. Ante esa situación, el ciudadano lo que hizo fue demandar en una acción de reparación directa al Estado colombiano para hacer efectivo los derechos laborales y de paso, lo más importante, por la denegación de justicia que había sufrido este ciudadano. Hay una serie de reflexiones que se hacen al interior de esa sentencia que son bien importantes trazarlas como elementos bien razonables al momento de tomar la decisión si hay que demandar o no a los diplomáticos y en qué país habría que hacerlo. Lo cierto es que, teniendo en cuenta esta Convención de Viena, que fue acogida por nuestro país por una ley del año de 1972, la ley sexta de 1972, podemos decir
que estos ciudadanos diplomáticos pueden ser demandados ante la Corte Suprema en la sala laboral por asuntos relacionados con temas laborales de contratos que se han celebrado en nuestro país. La disposición de esa sentencia respeta los principios diplomáticos que están consagrados en nuestro país y la autonomía que deben tener estos estados que vienen a generar una serie de convenios con nuestro país. Pero en Colombia no puede hablarse propiamente de que se genere un tipo de impunidad diplomática y quede en el vacío asuntos laborales de los cuales tendría que venirse a respetar a estos ciudadanos. En esta sentencia, que es resuelta por el Consejo de Estado, obviamente que termina dándole la razón al ciudadano colombiano y otorgándole los derechos. De allí que sea declarado responsable el Estado colombiano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por perjuicios que se generaron por la denegación de justicia a estos ciudadanos. Sin embargo, van a encontrarse en ustedes también otra serie de jurisprudencias alrededor de la Corte Suprema de Justicia en la sala civil, en la que van a encontrar una serie de situaciones y también en asuntos laborales en la cual la sala ha venido negando esos posibles conocimientos de esos casos. Aquí lo que podemos decir es que han venido generándose jurisprudencias contrarias y valdría la pena hacer un registro de jurisprudencias para poder encontrar una solución pertinente sobre el tema. El punto que quiero también hacerles ver a ustedes es que en el año 2008 se empezó a observar una serie de situaciones que se estaban generando impunidad diplomática, especialmente en la Embajada del Líbano, donde una serie de ciudadanos habían sido despedidos. Esos ciudadanos que habían sido despedidos, lo que se iniciaron fueron una acción civil, una acción laboral ante la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia con el positivo resultado en el cual fue condenado el Estado del Líbano a pagar los derechos laborales para estos ciudadanos. Les pido también, por favor, que tengan un poco en cuenta sentencias como la T666 de 2011, la T180 de 2012, la T901 de 2013, la T462 de 2015, que de alguna manera pueden ustedes observar que el principio de inmunidad diplomática tiene un límite y eso se llama la materia laboral. Queda por construir todo lo relacionado con las relaciones familiares y personales, porque al fin y al cabo los diplomáticos en nuestro país pueden contraer matrimonios o pueden desarrollar otra serie de actividades, las cuales debemos estar muy alineados con la Convención de Viena, con los artículos que regulan el tema y las excepciones.